ahora sí. La importancia de lo que es la economía de la información dentro de el mercado de bienes y servicios. Sí, entonces, ¿qué les puedo decir al principio? Principalmente, nosotros hemos venido estudiando lo que es el equilibrio general y parcial. Los que vieron conmigo en Micro 2, vimos lo que fue mercado imperfecto, o se maneja en principio que la teoría de la mano invisible, o lo que siempre se manejó de la teoría de la mano invisible, supone que los compradores están perfectamente informados de la multitud de formas que podrían gastar el dinero. Es decir, nosotros los consumidores, o es lo que maneja la teoría, estamos totalmente a conciencia o estamos conscientes de qué forma podemos gastar nuestra renta en los bienes y servicios que existen en los que a nosotros nos dé la real gana. ¿Sí? Incluso, pues estamos, o la teoría maneja que nosotros tenemos hasta conocimiento de los precios, cuánto duran por temporada, o sea, el dominio de la información para incurrir en un mercado de bienes y servicios es de dominio público, es de dominio empresarial, desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista del consumidor. Entonces, en la economía de la información podemos decir que es un mundo de información incompleta, pese a que nosotros manejamos un abanico de opciones, de investigaciones y más pues en estos días donde la tecnología avanzaba muchísimo, y pues nos permiten hacer comparativos para poder hacer elecciones dependiendo de nuestros gustos. Entonces, los agentes de ventas y otros intermediarios añaden verdadero valor económico al aumentar el grado en que los bienes y servicios llegan a los consumidores, más incluso de lo que nosotros podíamos valorarlo. Por eso la importancia de la economía de la información. Cuando un agente de ventas hace que un bien sea comprado por una persona, que lo valore en 10,000, cantidad por encima de lo que lo había comprado en ausencia, ese agente aumenta su excedente económico. ¿Qué quiere decir? Aquí hablamos de los intermediarios y la desinformación que nosotros como consumidores podemos tener. ¿Por qué? Porque en teoría la economía de la información lo que me permite a mí es estudiar el beneficio plus que puede generar un agente económico, tener conocimiento de un bien y servicio frente a un consumidor que quizás desconoce del todo ese bien o servicio. ¿Sí? Entonces, fíjense, el desarrollo de esta rama de la economía concentrada en 4 áreas temáticas. Cuando hablamos de las áreas temáticas, son como quien dice las áreas de estudio que han fundamentado las teorías de este tema. Entonces, tenemos el análisis económico de las subastas, bienes usados, bienes y servicios usados. Un ejemplo muy real de eso ahorita, pues acá en Venezuela podemos decir, o podemos poner un ejemplo de la subasta, la compraventa de vehículos usados a través de asesores, de agentes de venta, estas empresas de multimarca que ofrecen vehículos, las páginas de internet que ofrecen vehículos. Así aplica para los inmuebles. Pero ¿por qué no les pongo el ejemplo de los inmuebles? Porque si bien es cierto, ahorita hay, como quien dice, una oferta de bienes inmuebles, también es cierto que esos precios pueden estar o por encima del valor real o por debajo. Con esta coyuntura que nosotros tenemos, o pues con esta disparidad que tenemos, se puede decir que los bienes inmuebles que se están ofertando en el mercado ahorita, muchos están por debajo de su valor real, ¿sí? Es por eso que ustedes ven grandes extranjeros, muchos árabes, comprando inmuebles en zonas excéntricas, por ejemplo en Margarita, en el estado Sucre, en Puerto La Cruz, porque lo que para ellos cuesta un inmueble aquí 15,000, 20,000, 30,000 dólares, para ellos es una ganga, por decirlo de alguna manera, tener un inmueble de buena calidad en estos sitios turísticos paradisíacos, por decirlo de alguna manera. Entonces, para que vean la distorsión que hay ahorita en el mercado, igual lo mismo pasa con los vehículos, que hay vehículos que los venden muy por encima de su valor real o muy por debajo del valor real, sea usado o sea nuevo. Entonces es una realidad que nosotros estamos viviendo. Tenemos el segundo tema, o el segundo ítems, por decirlo de alguna manera, el problema de la selección adversa y los mecanismos que han desarrollado los mercados para solucionarlo. Ahorita más adelante vamos a ver
vamos a especificar lo que es la selección adversa y por qué se denomina de esa manera. Tenemos el problema del riesgo moral, ¿sí? En el libro de texto que yo les pasé, creo que les pasé, fue el de Bernat y Frank, corríjanme si no, o el de Fernández y Tugores, no lo recuerdo. Pero en este texto que yo les estoy mencionando, el de Bernat y Frank, lo van a encontrar como moral hazard, que es el mismo riesgo moral, o con el nombre como tal de riesgo moral, ¿sí? Y las implicaciones para el diseño de contratos en el marco de la teoría de la agencia. ¿Qué quiere decir el riesgo moral? Pues es el daño que puede hacer o no sobrevalorar un activo o un bien lejos de la realidad del mercado. Tenemos el cuarto ítem, que es una aproximación que estudia el valor de la información en un contexto de tema de decisiones con incertidumbre. Cuando hablamos de toma de decisiones con incertidumbre, caemos en el tema pasado de la toma de riesgos del consumidor o la preferencia del consumidor para asumir un riesgo en un mercado de este tipo. ¿Sí? Cuando hablo de un mercado de este tipo es donde se maneje o no la información. Entonces, tengo la prueba del costo-beneficio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la prueba del costo-beneficio? Bueno, ¿qué tan caro me puede salir a mí obtener una información de algo que ya yo sé? ¿Hasta qué punto es factible para mí invertir en tener información para al final adquirir un bien o servicio que ya yo conocía? ¿Sí? Cuando hablamos de la prueba del coste-beneficio, hablamos de la recogida de información. Es una actividad como cualquier otra. El costo-beneficio nos dice que un consumidor racional recoge información mientras su beneficio marginal sea superior a su marginal. ¿Qué quiere decir eso? Ya se los voy a mostrar gráficamente, ¿sí? Tener más información, pues evidentemente para nosotros es una ventaja al momento de recurrir al mercado para adquirir cualquier bien o servicio. Pero ¿hasta qué punto obtener información de más para mí es un beneficio? Entonces, como se los estoy mostrando acá en esta gráfica, va a haber un punto donde obtener más información a mí no me va a generar ningún tipo de valor agregado. Entonces, en el caso de las curvas del coste marginal y el beneficio marginal mostradas, la cantidad óptima de la información es el punto I. ¿Sí? Toda la información que yo obtenga a partir de ese punto cuesta más de lo que realmente vale. Es decir, voy a gastar más en obtener esa información que el valor agregado que me va a dejar a mí esa información. ¿Sí? Entonces hablamos de la cantidad óptima de la información. ¿Hasta qué punto es sano para un consumidor seguir obteniendo información? ¿Por qué no me va a generar ningún valor agregado? Porque a fin de cuentas, cuando yo vaya a tomar la decisión de adquirir o no ese bien o servicio, yo simplemente me voy a quedar, me voy a embolatar y al final no voy a saber tomar decisiones. Ya, en un segundo, que me están fastidiando el trabajo. Ajá. Tenemos algo denominado dentro de este criterio llamado el problema del parásito. El problema del parásito es un problema de incentivos en el que se produce una cantidad demasiado pequeña de un bien o servicio, porque no es posible impedir que lo utilicen quienes no lo pagan. No sé si queda claro este contexto de se produce una cantidad pequeña de bien o servicio porque no es posible impedir que lo utilicen quienes no lo pagan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué se denomina el problema del parásito? Porque es un bien y servicio, como yo le digo, necesario, ¿sí? Que de alguna manera es un bien que va a atender las necesidades de toda una población o de todos unos consumidores, independientemente de que lo paguen y no lo paguen, ¿sí? Y les voy a dar mi percepción ahorita actual,
porque lo estoy viviendo, de un ejemplo de lo que es el problema del parásito. Ahorita nosotros, bueno, con el tema de lo que fue la telefonía, en el pasado más que todo, se agudizó mucho el consumo de los datos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Como esas empresas no habían tenido los beneficios o sí, los beneficios necesarios para reinvertir en sus plataformas, lamentablemente aquellas personas que sí pagábamos el servicio nos vimos afectados por la prestación del mismo. Ejemplo de ello, CanTV, ¿sí? CanTV es una empresa, bueno, aparte del tema que ya sabemos que está expropiada y que todo aquel cuento, CanTV es una empresa que yo le digo un mal necesario, porque CanTV tiene unos planes que de alguna manera tiene que servir, ¿sí? Lo paga, y en este país se ve, lo paga el más vivo y lo disfruta cualquiera. ¿Por qué lo disfruta cualquiera? Porque ahora con el tema de que todo es de todos, lamentablemente la calidad de los servicios en este caso ha bajado muchísimo. ¿Qué ocurre con el agua? ¿Sí? Hay urbanizaciones, hay sectores que pagan agua potable o que pagan por un servicio de agua dentro de sus recibos de condominio, sus recibos de lo que sea, y este es un servicio que usa toda la población independientemente de que lo paguen o no lo paguen. A eso se refiere el problema del parásito. Son bienes o servicios necesarios para la funcionalidad de una sociedad, ¿sí? Y que no siempre todos los van a pagar, pero que a juro todos los tienen que usar. Fíjense, en el caso del problema del parásito, los consumidores pueden decidir por sí mismos si asumen o no el costo adicional de comprar en las tiendas minoristas, ¿sí? Los que valoran el asesoramiento y la comodidad pueden pagar unos precios más altos, que es lo que está pasando. Algunas personas han migrado a otros servicios de internet satelitales con otras empresas, pues precisamente para eso, para mitigar pues el desgaste emocional que genera tener un mal internet en este país. El problema del parásito es un problema de incentivos que hace que se produzca demasiado poco. Cuando hablo de demasiado poco es porque se tiene que masificar ese servicio, ¿sí? Pero al final es muy poco para la demanda que hay de ese bien o servicio. Y ahorita bueno, tenemos servicio de luz eléctrica, servicio de internet, servicio de agua potable, porque pongo de ejemplo el servicio de luz eléctrica. Hay muchas zonas populares pues que lamentablemente no pagan este servicio de luz eléctrica. La demanda con los años de este servicio ha sido ha sido mucho más, y bueno, lamentablemente pagamos unos cuantos y otros no, y esos otros que no pagan igual gozan del beneficio porque no pueden quitar la luz en un sector donde algunas personas están pagando y otras no. Entonces de eso trata el problema del parásito. Tenemos los juegos de azar inherentes a la búsqueda. ¿Qué quiere decir los juegos del azar? Inherente a la búsqueda. Partiendo del hecho de que una persona está buscando información puntual en varios mercados, en general, esas personas deben aceptar algunos costes a cambio de unos beneficios desconocidos. Por ejemplo, si yo estoy buscando, vamos a ver qué estoy buscando ahorita yo, no les puedo decir que estoy buscando, pero ponte que alguna persona esté buscando una academia de baile, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta persona va a invertir tiempo, dinero, evidentemente en traslados y pues su agotamiento físico en ir o trasladarse a distintas zonas para buscar una academia de baile dependiendo de sus costos, ¿sí? Esa persona pues se va a ir nutriendo de información para al final ellos tomar una decisión de que se adquieren o no, o que se toman o no ese servicio de alguna academia puntual. ¿Qué pasa cuando una persona hace este tipo de búsqueda? Va a llegar a un punto donde seguir gastando tiempo y dinero no va a ser factible para él cuando hay similitudes en las diferentes academias a las cuales acudió. Entonces tiene que ver una retrospectiva y decir, ya estoy gastando más de lo que me va a devengar a mí buscar esta información. O mira, a mí me conviene
establecerme en una academia que esté cerca por temas de costes de pasaje, tiempo de traslados, tiempos de espera. Son factores que hay que tomar en cuenta y que son fundamentales a la hora de tomar decisiones. Fíjense que cuando nosotros hablamos de los juegos del azar inherente a la búsqueda, nosotros tenemos varias vertientes a la hora de esto, de buscar información. Evidentemente es el valor esperado de esa información que yo estoy buscando, ¿sí? Tenemos el valor esperado de un juego. ¿Qué pasa cuando, ojo, esto está aquí descrito o está colocado de alguna manera muy, muy coloquial, ¿no? Cuando hablamos del valor esperado de un juego, es el valor que nosotros esperamos o es el resultado que nosotros esperamos al hacer la búsqueda de varias opciones, ¿sí? Yo espero esto, esto y esto. Ajá, si yo sumo todo eso, voy sacando los pros y los contras. Suma de los resultados posibles de un juego multiplicado por sus respectivas probabilidades. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta yo cuando estoy buscando un resultado? Los resultados que yo voy a tener si yo aplico diferentes probabilidades, ¿sí? ¿Qué probabilidades si yo me traslado a Bellas Artes? Por ejemplo, para que lo vean desde otro punto de vista. Yo investigué una academia en Bellas Artes, una en Chacao, una en Chacaíto. Yo tengo que evaluar de esas tres opciones cuál sería el resultado económico al trasladarme en a esas tres academias. ¿Cuál sería el resultado del tiempo invertido en trasladarme a esas academias? O sea, no sé si ven allí pues la similitud de lo que les estoy queriendo decir, ¿no? Hay que estudiar las probabilidades con el abanico de ofertas que esa persona tenga. Cuando hablamos de un juego justo, estamos hablando de que el valor esperado es 0. Es decir, que independientemente de las opciones que yo tenga, el resultado va a ser el mismo. O lo que yo voy a obtener como beneficio va a ser lo mismo. Si yo voy a Bellas Artes, a Chacao, o a Bellas Artes, a Chacaito o a Chacao, voy a invertir la misma cantidad de tiempo como que si fuera a los tres. Por ejemplo, 10 minutos para 10 minutos para llegar al de Bellas Artes, 10 minutos para llegar a Chacaito y 10 minutos para llegar al de Chacao. ¿Sí? Voy a invertir 100 bolívares de pasaje en uno, 100 bolívares de pasaje en el otro y 100 bolívares de pasaje en el otro. Eso quiere decir que los resultados, o estamos hablando de lo que es un juego justo, ¿sí? Cuando el valor esperado es totalmente 0, o sea, es igual para las tres situaciones que yo tenga. Entonces, cuando hablamos del juego mejor que justo, es el que me sea más rentable para mí a nivel de precio, a nivel de traslado, a nivel personal, con el que yo me sienta, por decirlo, con la opción con la que yo me sienta más cómoda y con la opción a nivel monetario que me genere a mí más rentabilidad, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista monetario. Cuando hablamos de una persona neutral al riesgo, es una persona que realmente va a aceptar cualquier juego que le sea justo o mayor. Es decir, cualquier juego o cualquier, perdón, por ahí están quemando algo que me está dando como alergia ya. Cuando hablamos de una persona neutral al riesgo, es una persona que va a tomar la decisión independientemente de que no tenga ningún beneficio, o sea, de que le resbale trasladarse a cualquiera de los tres sitios o que sea más rentable, el sitio que sea más rentable para él trasladarse. Ojo, yo estoy colocando los ejemplos en función al traslado y el tiempo, pero esto lo tienen que ver desde un punto de vista económico, ¿sí? Y una persona renente al riesgo es una persona que rechazaría cualquier juego justo, es decir, es una persona que va a rechazar cualquier oferta que no me genere ningún valor agregado. Es decir, si yo evalúo mis tres academias y para mí las tres academias me dan el mismo resultado y no me va a generar ninguna ganancia o no me va a generar ningún valor agregado, simplemente no acudo a ninguna de las tres academias. Pero estos 5 vertientes de lo que es el juego del azar inherente a la búsqueda son importantes al momento de la toma de decisión. ¿Por qué? Porque esto viene dada la cantidad óptima de decisión. ¿Sí? Hasta qué punto esta persona va a pagar de más para obtener esa información y hasta qué punto él va a tomar decisiones por esa información. Entonces, tenemos el problema del compromiso cuando la búsqueda tiene costos.
¿Qué quiere decir esto? Fíjense que los planteamientos que yo les estoy colocando aquí en estas diapositivas son planteamientos muy, muy puntuales. ¿Qué ocurre cuando se ha dejado de buscar una opción y se encuentra por casualidad una opción más atractiva? ¿Sí? La búsqueda inevitablemente tiene riesgos porque se debe incurrir en costos sin tener la seguridad de que esa búsqueda sea provechosa. Bien sea costos monetarios, costos personales, tiempo, lo que sea. En cuanto a la información óptima que podamos obtener, es importante tener en cuenta que los mercados de información no siempre funcionan perfectamente. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque algunas veces, dependiendo de las zonas y las localidades, pues vamos a encontrar ofertas totalmente distintas. Los problemas del parásito suelen dificultar los esfuerzos de los monitores para suministrar información a los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que un agente que esté gestionando o negociando algún bien o servicio te va a omitir información relacionada con aquellos bienes y servicios que se producen de más para ellos poder obtener su beneficio. No sé si ven ese tema allí, bastante puntual. Entonces, cuando se ha dejado buscar la información y por casualidad encontramos algo más atractivo, ¿qué es lo recomendable? Tomar esa opción, ¿no? Cuando hablamos del problema del compromiso, cuando la búsqueda tiene costes, es por eso. O sea, si yo ya establezco un compromiso, por ejemplo, yo fui a ver 5 apartamentos y me gustó uno, me comprometí con ese agente, mira, te voy a alquilar bajo estas condiciones. ¿Qué pasa si en ese tiempo en el que se están gestionando los papeles para hacer el contrato, a mí se me presenta una oportunidad mejor de otro inmueble? Aquí hablamos cuando el compromiso de la búsqueda tiene costes. ¿Por qué? Porque yo no invertí nada en buscar esa información, me llegó, es una mejor oportunidad, pero yo pongo en riesgo un tema reputacional al yo prescindir de algo que ya había dado fe. ¿Sí? Básicamente de esto se trata el problema del compromiso cuando la búsqueda tiene costes. Tiene costes monetarios, costes personales, por decirlo de alguna manera, el tiempo que invertí, los traslados y todo aquel cuento. Y hay un tema reputacional allí con qué jugar. ¿Por qué les nombro esto del tema reputacional? Porque más adelante, dentro de lo que es la economía y la información, vamos a ver un concepto que está muy aunado y muy atado a este compromiso. ¿Sí? Nosotros tenemos algo dentro de lo que es la economía de información, la información asimétrica. ¿Qué pasa con la información asimétrica? La información asimétrica es una situación en la que los compradores y los vendedores no poseen la misma información sobre las características del bien y servicio que yo estoy negociando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ni el oferente ni el demandante tienen la misma información. Entonces eso puede traer ventajas o desventajas dependiendo del punto de vista donde lo manejes y que lo sepas manejar. ¿Sí? Uno de los problemas dentro de lo que es la economía de la información más frecuente se produce cuando estos agentes no participan en el intercambio de información. Es decir, no poseen información sobre el producto, no poseen información de cómo se usarlo, cómo se negocia en el mercado, qué hay de tendencia en el mercado. ¿Sí? Esto, pues evidentemente, pues a la información no coincidir, pues de ahí proviene la palabra asimetría. ¿Cuáles son las causas generadoras? ¿Sí? De la información asimétrica. Fíjense, muchos economistas, o bueno, la mayoría de las personas que estamos constantemente buscando cosas dentro del mercado, utilizamos el término de información asimétrica pues para describir estas situaciones donde ni nosotros ni nuestros agentes tienen información similar de un producto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el vendedor se da cuenta que la que desconozco soy yo como consumidor, hay una brecha de aprovechamiento, ¿sí? Y eso es un problema que tiene la información asimétrica, ¿sí? El primer agente, bien sea el consumidor o el vendedor,
que detecte la falta de información de parte de su oponente va a aprovechar esa brecha y se va a generar un costo de oportunidad que no van a poder desaprovechar. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con 5 causas generadoras, no, 4 causas generadoras de la información asimétrica. La primera de ellas, que existe una fuerte relación entre la calidad y el precio de los bienes. Esto debería de ser un requisito sine qua non allí en cuanto a qué, a los bienes y servicios que vamos a ofertar. Fíjense, aquí habla del crédito y la tasa de interés, la productividad del trabajo y la tasa del salario real. O sea, son como las brechas que podemos o que se van a tener en cuenta para un bien y servicio. Cuando una persona va a adquirir un crédito que está frente al banco. Evidentemente, el agente del banco pues va a tener toda esa información y lo ideal sería que la persona que vaya a pedir el crédito también maneje esa información para poder jugar y negociar el beneficio, ¿sí? Cuando una persona va a buscar trabajo, la empresa está en condiciones o está ellos saben qué es lo que necesitan, ¿sí? Y lo ideal es que la persona que se postule para ese trabajo también sepa qué es lo que necesita, ¿sí? Cuánto está en el mercado, los salarios, el tiempo de trabajo, qué productividad quieres de mí. Es información que ambos agentes deben mantener para que la negociación fluya o poder llegar a acuerdos. Bueno, les repito, estos son causas generadoras, es decir, que cualquiera de los dos que tenga una desventaja, el primero que la detecte la va a aprovechar. Que los incentivos y el proceso de selección influyen en las decisiones económicas. Evidentemente, los incentivos y los procesos de selección van a influir en las decisiones económicas. ¿Por qué? Porque basándonos en esos beneficios económicos es que nosotros, los consumidores, vamos a tomar decisiones de querer o no querer ese bien o servicio, y mi agente también se va a aprovechar de los incentivos económicos que él pueda tener para que yo tome la decisión que ellos quieren. Entonces es como un enfrentamiento allí ¿qué papel de factores distintos al mecanismo de precios determina la asignación de los recursos productivos? Particularmente capital trabajo. Y bueno, en general. ¿Qué tenemos que ver nosotros o por qué tenemos que ver nosotros? ¿Sí? Porque tenemos la capacidad de poder identificar perdón, me quedé pegada porque estaba viendo algo. ¿Qué papel de factores distintos al mecanismo determina la asignación de los recursos productivos? Porque se menciona esta causa generadora. Esta causa generadora va aunada principalmente a las empresas productoras de bienes y servicios. ¿Por qué a las empresas productoras de bienes y servicios? Porque las empresas productoras de bienes y servicios, ellos están al tanto de saber qué cantidad de capital y qué cantidad de trabajo ellos necesitan para producir esos bienes y servicios. Y en función de eso, pues ellos se van a dirigir a un mercado de trabajo para captar, valga la redundancia, trabajadores. Es donde ellos se pueden aprovechar, por decirlo de alguna manera, para obtener la mayor cantidad de trabajadores a un menor costo posible. Sí, por eso la importancia, donde yo les estaba comentando arriba, la relación entre productividad y tasa de salario real, que es información que deberíamos manejar o que se debería de manejar desde ambos puntos de vista, productores y consumidores. La cuarta característica o la cuarta causa generadora es que la determinación de la escasez y la información relevante es ajena a los precios, salarios y tasas de interés, porque depende de los contratos. La reputación, vuelve a tocar el tema de la reputación acá, y la ausencia de suficientes mercados futuros. ¿Por qué tocamos el tema de la reputación? Porque independientemente de las decisiones que yo tome, al deshacer o no deshacer ese tipo de decisiones, entra en juego el riesgo reputacional. El riesgo reputacional tanto de las empresas como de los consumidores. ¿Por qué lo decimos desde el punto de vista de las empresas? Porque la mayoría de las empresas trabajan con contratos muy grandes, y así como
a cualquier persona se le presentan oportunidades dentro del mercado, a este tipo de empresas también se le presentan oportunidades, bien sea con sus proveedores, con sus compradores, con sus distribuidores, y son responsabilidades previamente adquiridas que sería un riesgo muy fuerte correr en caso de que yo decida cambiar de parecer. Entonces son estas 4 situaciones que de alguna manera permiten, no permiten, que abren